Hola, en esta oportunidad vamos a realizar em, un pequeño tutorial sobre lo que tenemos que tener en cuenta en el manejo del módulo llamado recurso humano. El módulo es el muñequito amarillo que encontramos en la parte superior. Estará ligado por lo general a los permisos del perfil administrativo, pero también está ligado a permisos para el manejo del área de recepción, que es donde pues se realiza toda la programación del manejo de novedades para los doctores, todo el manejo de configuración de los horarios para que se habilite su agenda. Entonces, desde aquí, por lo general, en esos dos perfiles vamos a tener los permisos que se manejan y todo esto pues realmente dependerá también de las políticas de la clínica y qué tantos permisos se hayan asignado a los usuarios. En la parte estándar, por lo general, está la opción del perfil administrativo y del área de recepción. Desde ese módulo, al abrirlo, el software nos va a permitir registrar toda la información de datos generales de los doctores. En este caso se le da prioridad al registro, aunque el módulo cabe aclarar que se llama recurso humano porque nos permite también diligenciar datos de todo lo que es el recurso humano de la clínica. Estamos hablando de personas como auxiliares, el área de recepción, que no 100% tenga que ser también doctores, aunque vuelvo y reitero, la prioridad es a los doctores, ya que de aquí también se va a desprender el manejo de lo que es la agenda de acuerdo al ligarse toda la parte de la programación de horarios. Para el día de hoy nos vamos a enfocar precisamente en eso, en la creación de los doctores o de un nuevo doctor que desee ingresar en el sistema o si el software está totalmente en blanco, cómo poder agregar esa información para empezar a asignarle citas a los doctores. Desde el módulo se deberá registrar toda la información del doctor, con base a sus datos básicos. Como tal, el formato está diseñado como especie de una hoja de vida o una mini hoja de vida con toda la información, digamos que necesaria y obligatoria aún también para el tema de normatividad en cuanto al registro de estos datos para la Secretaría de Salud. Si es un doctor, nos va a pedir pues toda la información relacionada a em, a la opción como tal del registro o lo que tiene que ver a la opción del manejo de sus datos ya propio como profesional. En la parte de datos generales, por este lado, nos va a pedir los datos básicos que se recomienda sean los datos 100% reales del doctor, incluidos sus datos personales como teléfonos, dirección, correo. Ahora, si en el caso de ser profesionales independientes, esta información quizás no quieren dejarla suministrada al 100%, podrían dejar los datos del consultorio en cuanto al tema de dirección o teléfonos que se quieran usar, dependerá también de las políticas de la clínica, pero a nivel del manejo, sobre todo en IPS, se recomienda que esta información sea 100% real a lo que pertenece los datos de cada doctor. El software en la parte de los datos generales, aparte de tener toda la información de base, dentro de la información que nos brinda, nos permite también agregar información como lo es toda la parte asociada a datos laborales. El sistema nos va a permitir tener un listado de posibles cargos donde pues se deberá seleccionar el que aplique según el doctor que se esté creando, la fecha de contratación, todo lo que tiene que ver al salario básico. En muchos casos, las clínicas, esta parte del salario básico, los doctores puede que no la manejen, en este caso, pues no aplicaría. Se dejaría allí ese espacio en blanco. Lo mismo la opción de el tipo de trabajador, por lo general nos da una opción, estas están 100% vinculadas a el, tipos de trabajador actualmente constituidos en la normatividad, ya que esto también, o esta parte, como les mencionaba antes, no solamente está asociado al manejo de doctores, sino del recurso humano en general y muchos de los empleados, por llamarlo de algún modo, dentro de las clínicas pues se va a manejar también algo que está asociado a algunos cambios que el software ha hecho y que nos permite manejar actualmente como nómina electrónica. Algunas clínicas ya cuentan con la posibilidad del manejo de este módulo, los que no, quizás lo manejan con otro software o por otro lado o aún no se han vinculado al manejo de nómina electrónica, podrían solicitar la cotización para la implementación de esta parte
en el sistema, pero dependerá pues del manejo actual de su clínica. Si por ahora ese módulo no lo tienen contemplado manejarlo desde el software, simplemente se dejará en blanco si estamos hablando de un doctor que no entra dentro de esas condiciones para el manejo de una generación de nóminas, sino se maneja de la forma tradicional por porcentaje, pues simplemente se colocará en blanco el espacio de salario básico. Y el tipo de trabajador, pues el sistema nos ofertará la mayoría de datos. Por lo general, se tiende a dejar esta opción que dice dependiente. En datos de cuenta, la idea es que si quieren de una vez dejar registro, por lo general los doctores pueden dar su número de cuenta para transferencias de aún de sus pagos, podrían también consignarlo aquí para poder que el software nos amarre toda esa información de datos generales. Específicamente hablando de las condiciones del tutorial del día de hoy, que es el manejo de la creación de los doctores, va a ser muy necesario que en la segunda pestaña se registre toda la información que allí el sistema nos permitirá o nos pedirá obligatorio registrar para permitirnos agendar más adelante pacientes. Una de esas condiciones es la parte de los datos o la pestaña llamada datos, donde nos va a pedir el número del registro. Este número del registro, por lo general, lo deben tener todos los doctores, es el número también que está asociado a la tarjeta profesional del doctor, se debe establecer allí en el sistema, en la opción del registro, el número del registro. Para casos de clínicas habilitadas como IPS no es obligatorio el registro del código de prestador, pero si usted está trabajando en el software como profesional independiente o hay varios profesionales independientes registrados y que van a trabajar el software, sí se hace necesario colocar el código de prestador, ya que en este caso todos los procesos, los reportes, todo lo que se genera del software es, digamos que por cada doctor independiente y toda la información va por separado, incluido pues sus reportes asociados al código del prestador. Esto sí se trabaja como profesional independiente. En este caso sí se recomienda colocar ese dato. La especialidad del software nos oferta un listado para que se seleccione específicamente cuál es la especialidad del doctor que estamos registrando. En la observación ya es algún dato específico que la clínica quiera tener en cuenta con base al doctor, no es obligatorio. Y este datico que dice usuario que podrá ver la agenda del actual doctor, hay que tener presente que dependerá de la clínica si se quiere o no se quiere manejar. Esto nos permitirá llevar un control exacto de la visualización de la agenda entre doctores. Si usted, por ejemplo, deja asociado el nombre del doctor a él mismo, ¿sí? En este caso, voy a poner el ejemplo, tengo el caso del doctor Edgar Carvajal que estamos creando. Si yo dejo que en este campo se deje también que el mismo nombre, al nombre del doctor Edgar Carvajal, vea la agenda, lo que nos permitirá el software es que el doctor que estamos creando solo pueda visualizar su agenda, no puede ver agendas de otros doctores, sino solamente su registro de sus pacientes, de su agenda. Lo mismo de las historias que diligencias, si hablamos de varios profesionales habilitados como independientes, solo podrán ver sus historias y los pacientes que ha registrado a nombre de él. Ahora, si la clínica sí desea, o el caso de este doctor que estamos creando, pues es de un manejo un poco también más administrativo, donde va a tener que ver pues información en general, se puede dejar la opción llamada todas. Esto significa que el doctor o la doctora en su momento, quien se esté creando, puede ver la agenda de todos los doctores. Esto dependerá mucho de las políticas de cada clínica. Por lo general se tiende a dejar que solo pueda ver su agenda como por todo el manejo de seguridad, por todo el manejo de protocolos dentro de la clínica y de la organización. Actualmente se viene manejando, implementando también el módulo asociado a todo el tema de firmas electrónicas, todo el manejo para que ya los documentos salga con la firma tanto del doctor como del paciente. Esto sí, la clínica adquirió ese módulo que pues en su momento también se podrá brindar la información si usted lo quiere activar, puede solicitar la cotización, cómo es el manejo y en este caso pues tenemos un ejemplo donde pues esta clínica maneja esa opción y se podrá registrar, digamos que desde el inicio, la firma del doctor para que ésta siempre aparezca en los documentos que el doctor vaya a generar y se vayan pues a manejar de esa forma digital. Se deja un registro para que no tenga que estar colocando ese registro de su firma, sino que ya el software lo guarda para que quede allí establecido. Esto solo para clínicas que ya cuentan con este módulo y si desean adquirirlo pueden contactarse para poder brindar toda la información.
por ahora, si no están interesados, y esta parte no se va a manejar, no hay ningún problema. Igual el software les pedirá los demás datos que acabamos de mencionar. Entre ellos también, y antes de finalizar el registro de esta información de los datos del doctor, específicamente estamos hablando de doctores en nuestro registro del día de hoy, también será importante tener en cuenta el porcentaje de pago que se va a manejar con ese doctor. La gran mayoría de clínicas que maneja todo este proceso de contratación con doctores, como lo hablábamos hace un momento, no hacen un pago por nómina, no es un salario básico, sino que se maneja por lo general de una forma que a nivel de todo el tema del manejo o el negocio, podríamos llamarlo, del área de clínicas odontológicas, es por porcentaje. Entonces se acuerda un porcentaje, y ese porcentaje, de acuerdo a la atención de cada paciente, los tratamientos realizados y el valor del tratamiento realizado a cada paciente, asimismo se le liquida todo lo que aquí en gestión odontológica se llama la planilla de pago para los doctores, o todo lo que tiene que ver de sus honorarios, pues estará ligado a un porcentaje que se establece entre la clínica y el doctor o especialista que estén contratando para prestar sus servicios. En este caso, software nos permitirá tener un reporte específicamente hablando de este tema, donde nos mostrará eso, qué pacientes atendió, qué tratamientos se le realizaron, cuánto es el costo de esos tratamientos a nivel de las tarifas en general de la clínica, y cuánto, según el porcentaje que aquí se estableció, le corresponde al doctor. Todo esto se suma y nos da un consolidado del valor a pagar al doctor de acuerdo al rango o el periodo que se genere esa planilla. El software nos permitirá tener este dato, pero debemos tener presente que eh, tenemos que tener esta configuración. El software tiene tres tipos de porcentajes para permitirnos configurar y que eso se vea reflejado en la planilla. El primer porcentaje es el porcentaje asociado al porcentaje general, el segundo nos muestra allí el cuadro como porcentaje especialista, y el tercero porcentaje descuento del laboratorio. Esta opción de porcentaje general hace referencia a el manejo o el poder discriminar, si así sucede en la clínica. Por lo general, podría ser que la clínica no maneje esta metodología, pero hay clínicas que podrían sí usarlo, y es que si el doctor, para poner un ejemplo más puntual, el doctor Edgar Carvajal, con el que estoy haciendo mi ejemplo, se le cancela o tiene un porcentaje diferente si hace procedimientos de odontología general, o si se le paga un porcentaje distinto si hace procedimientos de especialista o de alguna especialidad. Me explico. Por ejemplo, el doctor hizo un tratamiento de una resina, y esto está ubicado dentro de la especialidad de odontología general. Una resina, un procedimiento de pronto sencillo o como lo quieran clasificar en su clínica. Y ejemplo, para el doctor, para esos procedimientos que haga de odontología general, se le va a pagar, ejemplo, el 30% sobre el valor de esos procedimientos. Pero si hace, por ejemplo, un procedimiento un poco más complejo que entra dentro de alguna especialidad o está habilitado o configurado dentro de una especialidad, ejemplo, podría ser que gane un poco más por la complejidad del procedimiento. Entonces, ejemplo, si hace, no sé, una endodoncia, se le pague el 50% sobre ese tratamiento. Entonces, esta opción está creada para eso, para discriminar si en algún momento llegara el caso, poder pagar porcentajes distintos, ¿sí? Teniendo en cuenta si es procedimientos de odontología general o procedimientos de especialista. También tenemos la opción del descuento del laboratorio. Esto hace referencia a procedimientos que en algún momento se realice por parte del doctor que hayan requerido, perdón, algún proceso o manejo del laboratorio. En este caso, muy comúnmente se manejan procedimientos del área o la especialidad de rehabilitación, todo el tema de ortodoncia, donde se hace necesario para poder hacer ese procedimiento, hacer un envío de manejos al laboratorio, como no son coronas, placas, prótesis, toda esta parte. Entonces, en este caso, lo que se quiere tener en cuenta con este porcentaje es definir si en la planilla al doctor se le va a pagar un porcentaje sobre el valor original del tratamiento, o si se le va a hacer un descuento sacando el valor de lo que se debe pagar al laboratorio, y sobre el restante sí pagarlo directamente
al doctor. Esto también depende mucho del manejo, de la negociación que haya hecho el doctor con la clínica. En cuanto a esto, por lo general suele suceder que se descuenta el 100% del valor del laboratorio. Voy a dar un ejemplo para que podamos tenerlo claro. Suponiendo que ese doctor realiza a un paciente un procedimiento em, de una corona, que en las tarifas oficiales y lo que se pesos. En este caso, hay que tener presente que ese procedimiento, esa corona que se le va a hacer al paciente se le cobra 1.000.000 de pesos, pero el laboratorio para hacer esa corona, supongamos que le cobra 100.000 pesos en hacer ese procedimiento que requiere el laboratorio. Aquí la pregunta es, cuando se liquide la planilla, cuando el programa liquide la planilla, se desea que lo liquide como tal sobre el valor original, o sea, al doctor se le paga, ejemplo, el 50% sobre el 1.000.000 de pesos, o lo que desea la clínica es que primero se descuente el valor del laboratorio, o sea, los 100.000 pesos, y en este caso el sistema lo que liquidaría, si se deja aquí porcentaje de descuento al laboratorio el 100%, lo que el sistema tendría en cuenta es que primero descuenta el valor del laboratorio, o sea, sobre ese 1.000.000 de pesos que va a pagar el paciente, saca los 100.000 pesos para el laboratorio y al doctor no le liquida sobre el millón, sino le liquidaría sobre 900.000 pesos. Eso significa que ya se sacó lo del laboratorio y no se le liquidó completo sobre el millón de las tarifas estándar, sino 900, sacando los 100.000 pesos que en su momento cobra el laboratorio, teniendo en cuenta que ese sería la base del 100%. ¿Listo? Este es como el ejemplo más común usado entre las clínicas, pero habría ocasiones donde de pronto en los acuerdos se maneja que solo se le descuenta el 50% del laboratorio al doctor. En algunos casos se le podría descontar cero. em, en este caso no habría ningún descuento, si se le paga full también, pero en la gran mayoría de casos se hace el manejo descontando el 100% del valor del laboratorio y sobre el restante, según la liquidación de las tarifas, se liquidará el porcentaje que aplique, ¿ok? En cuanto al tema de los porcentajes que hablé hace un momento, como si es porcentaje general o especialista, hay que tener claro también que la gran mayoría de clínicas a nivel de lo que hemos evidenciado en el manejo estándar, trabajan un solo porcentaje, ¿no? No lo dividen si hace odontología general, si hace especialista, no. Por lo general se contrata al doctor y se le dice a usted se le va a pagar el 30% por todos los tratamientos que usted haga. Ustedes podrían, en ese caso, en la configuración, colocar en los dos campos el mismo porcentaje para que el sistema tenga en cuenta que cualquier procedimiento que el doctor vaya a realizar siempre se le va a descontar es el valor que usted coloque aquí, el porcentaje que usted coloque aquí, que en mi ejemplo es el 30%. Se le descontará el 100% sobre procedimientos que requieran laboratorio y esto nos permitirá tener un reporte de planillas. En un tutorial, en algún momento que usted pueda solicitar la opción de reportes o esta información de reporte de la planilla, podremos evidenciar un poco a profundidad pues el tema de cómo se vería reflejada la planilla en el sistema. Por ahora aquí estamos hablando solo de procesos de configuración y la interpretación de estos campos para que lo pueda configurar a cada doctor que esté registrando en el sistema. Muchas veces quizás el programa lo está usando solo un doctor que está habilitado como independiente. No es obligatorio colocar esta información ya que el software nos permitiría tener otro tipo de reportes como el cierre diario. Esto es más para el manejo con varios doctores, pero aún así, si usted como profesional independiente quiere llevar a un mismo control de sus ingresos, de todo lo que está ingresando al software con base a este porcentaje, también lo puede hacer, no hay ningún problema. Esto entonces para la configuración del registro de los datos generales, del registro de los datos como doctor, que son muy importantes, y aún el tema de los porcentajes de pago en la configuración para el reporte que el software genera de planillas de pago. La siguiente pestaña será fundamental de lo que hemos venido hablando, que estará muy ligada al manejo de la habilitación de ese doctor o la visualización más bien de ese doctor en la agenda de citas de la clínica o la agenda que va a manejar el software. Todos los doctores que se visualizan aquí es porque previamente se les hizo un registro desde la opción del módulo de recurso humano, se creó sus datos generales, se registraron sus datos básicos como doctor, su especialidad, su título, el registro.
y se colocó, se asignó un horario. En este caso hay dos opciones para el manejo de horarios. Uno que podría ser un horario habitual y es ese doctor por lo general que tiene establecidos días fijos en los que asiste a consulta en la clínica o el consultorio, y en este caso no es que sea obligatoriamente lleno todo su horario de lunes a viernes, no, puede ser que el doctor solo viene los lunes, y así se dejará, si es fijo, si es un manejo de un horario fijo que se tenga en cuenta con ese doctor, o como el ejemplo que tengo aquí en pantalla, el doctor, por ejemplo, viene los lunes, solamente mediodía, martes, miércoles, en un horario ya establecido. Viernes también, hasta la 1 de la tarde y sábado hasta el mediodía. En este caso, si se hace este control, este manejo, hay que tener en cuenta que el software siempre nos permitirá visualizar disponibilidad en la agenda en esos horarios. Y esto sí se maneja dentro del horario habitual, ¿listo? Hay doctores que asisten todos los días o que prefieren, o clínicas que prefieren dejar lo que llamamos un horario abierto. En este caso también va a ser totalmente válido. Si usted quiere asignar un horario, basta con seleccionar el inicio, o sea, desde qué hora llega el doctor a la clínica. Por allí también se deberá seleccionar si es en la mañana, en la jornada de la tarde. Entonces, por ejemplo, de 7 a.m. a, no sé, por ejemplo, un horario abierto a 6 p.m. podría ser un ejemplo. Y en ese caso, si este mismo horario aplica para todos los días de la semana, simplemente seleccionamos todos los días. Allí nos da las opciones o el día que aplique, ¿no? Si hay diferentes horarios, simplemente marcamos y guardamos y volvemos a marcar si en otro día tiene un horario distinto. Se colocará el inicio, la terminación de esa jornada y al dar guardar, el software nos tomará el registro del horario habitual. Eso hay que tener en cuenta que también va muy ligado a la habilitación del horario en general de la clínica. En muchas ocasiones, si usted, por ejemplo, coloca que el doctor arranca desde las 7 de la mañana, pero en la configuración estándar del software está establecido que, ejemplo, la clínica abre desde las 8, muy seguramente en la agenda no le va a permitir ver desde las 7 de la mañana, por más de que el doctor tiene habilitado allí su horario, digamos que personalizado desde las 7. Entonces hay que también estar muy pendientes de la configuración del horario propio de la clínica. Entonces, en este caso, si coincide, pues no habrá ningún problema. El software nos mostrará efectivamente el horario desde que inicia, desde que arranca esta parte. Por este lado, entonces, tendríamos la opción del horario habitual. Si aplica para ciertos doctores, se podrá dejar como un horario estándar o fijo. Hay una segunda opción de manejo de horarios y es la que está al lado de horario habitual y es la que se llama novedades de horario. Esta opción aplica tanto para doctores que tengan un horario habitual establecido o para doctores que no tengan un horario fijo. Muchas veces hay clínicas que nos indican, lo que sucede es que tenemos doctores que no manejan un horario fijo como nos acaban de explicar, sino que tienen un horario que varía cada mes. De pronto sí se programa desde un inicio de mes, pero pues no es fijo que venga el lunes, sino que puede ser que venga cierta fecha o el martes según el calendario en ese mes. En este caso podríamos habilitar las opciones llamadas novedades de horario. Según el calendario, en mi ejemplo, podrían habilitar lo que aquí se conoce en novedad como presencias, todo lo que se quiera manejar como habilitación para poder visualizar espacio para agendar nuestras citas, lo vamos a manejar como presencias. Y este es el caso de los doctores. A veces nos dicen, no, es que el doctor sí viene todos los meses, viene un sábado cada 15 días. Entonces usted, según el mes, tendría que entrar a configurar. Por ejemplo, para el mes de mayo viene el día 6, el día 20 de mayo. Entonces, en ese orden de ideas, usted tendrá que abrir una presencia. Puede ser en este caso por días o por horas. Si ese día viene solamente algunas horas, puede ser por horas. Se coloca la fecha exacta, por ejemplo, 20 de mayo, según el ejemplo o cual sea el caso en su momento, y el doctor o la doctora, por ejemplo, asistirá desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por ejemplo, ese va a ser su novedad para la atención de ese día en el sistema. Entonces, aquí el sistema tomará que habilitará el espacio en la agenda en ese rango y podríamos colocar el motivo, atención de pacientes o como ustedes lo quieran manejar. Al dar la opción de guardar, por aquí piqué mal,
Vamos a volver a revisarlo. Entonces, estamos en doctores, novedades de horario, y estábamos haciendo un ejemplo de una presencia de tipo por horas para el día 20 de mayo, o el cual sea el mes que usted quiera registrar, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces, hora de inicio, 8:00 AM. Ojo con si es AM o PM, a veces no nos fijamos muy bien y resulta que colocamos más las novedades y esto después nos permite tener allí el efecto en la agenda, donde a veces pues quedamos un poco perdidos porque no quedó como lo necesitábamos. Entonces dijimos que aquí, perdón, estamos en de 8 a 1:00 PM. ¿Listo? En este caso, para tenerlo en cuenta, dijimos que vamos a colocarlo como atención de pacientes y damos guardar. Ahorita me equivoqué, di la opción de la lupa, entonces ojo con ese registro, porque para guardar lo debemos hacer con la opción de el disquete para guardar. Eso inmediatamente nos permitirá tener que el día 20 de mayo el doctor estará habilitado de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Nos permitirá tener el espacio. Puede ser que los demás días aparezcan bloqueados porque efectivamente si solo se habilitó un espacio específico, como lo es en esa novedad de ese día, el software nos habilitará solo esa opción, ¿ok? Esta opción de presencias también aplicará, como mencionaba hace un momento, para doctores que tengan aún horarios habituales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este doctor, no asiste los días lunes en la tarde, pero esporádicamente o por una novedad específica con algún paciente se desea programar una presencia un lunes en las horas de la tarde. Entonces, igualmente, se tendrá que ver exactamente el día en el calendario, ¿sí? Por ejemplo, el día 22, bueno, digamos el 29 de este mes, que cae un lunes, se va a habilitar una agenda para el doctor especial solo por ese día, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, porque va a atender una urgencia, ¿sí? O va a atender algunos pacientes, como sea el caso en su momento. Al dar guardar, el sistema nos permitirá abrir solo ese día en ese horario. Lo mismo va a pasar con la opción de las ausencias, sobre todo también muy usado para doctores con horario habitual, ¿no? En caso tal de que el doctor refiera que aunque por lo general va todos los miércoles, algún día del mes que cae, por ejemplo, un día miércoles, puede ser que el doctor programó que no va a asistir. Se puede también programar la opción de ausencias, puede ser por horas o puede ser por días y específicamente se deberá colocar la opción según la fecha en el calendario. Por ejemplo, miércoles 24, y si es por días, se marca el mismo día o la misma fecha. Cuando es por hora, sí nos permite marcar la fecha y marcar de qué hora a qué hora. El motivo, por ejemplo, no sé, ese día tendrá una cita médica, ¿listo? Que le impide pues asistir. Y esto nos permitirá controlar muy organizadamente bajo la visualización de la agenda qué días efectivamente viene el doctor y qué días tendrá bloqueado su agenda. Ojo, porque si es el caso que tengo en pantalla, si ya habían pacientes allí programados, lo ideal es que primero se reprogramen, que se hablen con los pacientes, se muevan y luego se bloquee, sería lo ideal. Pero pues si todavía estamos a tiempo, por lo general los doctores tienden a ser muy estrictos en revisar sus horarios, sus agendas. Si lo hacemos con anterioridad, pues el sistema igual nos permitirá visualizar y nos permitirá tener una herramienta muy buena en cuanto a saber que ese día no se le deben programar citas al doctor o la doctora, según el caso, porque tiene una novedad. Entonces, visualmente el tema de programar las novedades, ya sea ausencias o presencias, será fundamental para que el mismo software nos permita llevar una buena organización de todos estos procesos del manejo de la agenda. Si lo notamos, está bastante ligado este módulo al manejo de la agenda, ya sea en la habilitación del registro de los horarios que pueden ser habituales o en novedades de horarios, llámese ausencias o llámese presencias en el registro de nuestros doctores. Todo esto tendrá un efecto directo en la agenda y será pues ideal que lo podamos manejar organizadamente
en la clínica. Vuelvo, reitero, hay clínicas que de pronto, o doctores, hablando como lo hemos venido planteando en los ejemplos de nuestro tutorial del día de hoy, que hay doctores que pueden ser y trabajen como profesionales independientes, solo ellos manejan el software. Muchos de ellos, digamos que no tienen problema en abrir, pues, o mantener su agenda en un horario abierto, un horario habitual abierto. Y de pronto allí lo que sí podrían tener en cuenta son espacios o días específicos o horas específicas donde sí se programen ausencias para llevar un buen control. ¿Qué pasa si no se programan ausencias o presencias? Bueno, las opciones de presencia, si no tiene un horario habitual, pues digamos que el efecto que va a tener es precisamente eso, que no van a poder agendar citas, ¿no? Pero si ya hablamos de que, ejemplo, por algún motivo no se colocan novedades de ausencias, pero tiene un horario abierto, realmente pues no sucedería mucho, solo que el software no nos permite tener un horario real y corremos el riesgo que humanamente nos equivoquemos. Quizás sabíamos que el día viernes 12 de mayo el doctor o la doctora dijo que no asistía, pero usted se le olvidó y colocó la cita. Eso porque no se hizo una programación o no se organizó aún el software con las herramientas que tiene para poder programar. Por último, quiero dar un ejemplo que quizás en muchos casos se comete como error y es el al no usar esa herramienta de las novedades con respecto a lo que son lo que podríamos llamar bloqueos o acá en el sistema, recuerden lo que se llama ausencias, ¿no? Muchas veces hay doctores que tienen reuniones, que tienen quizás algo programado en ciertas fechas y en muchas ocasiones hemos evidenciado, yo personalmente he evidenciado, que se colocan citas para bloquear, ¿sí? Los espacios y no se coloca el bloqueo. Entonces simplemente se coloca una cita con la información de lo que va a hacer el doctor ese día, o sea, cita médica, por ejemplo. El software no lo permite hacer, pero para el software eso es como si fuera un paciente y todo esto nos podría dañar todo el proceso de indicadores en nuestra base de datos. Y esto se tiende a visualizar o a manejar en algunas clínicas. Hemos visto que lo hacen así, quizás por desconocimiento del manejo del software o quizás porque entre comillas, es más ágil simplemente poner una cita que es ficticia, no es real realmente. Entonces esto puede que lo estén haciendo en su clínica, aprovechamos y animamos a que usted pueda corregir eso en su sistema y no lo realice porque esto nos va a dañar indicadores del tema de citas en el software. En lugar de esto, recomendamos la forma adecuada como se debería hacer y es, en vez de colocar una cita bloqueando o simplemente habilitándola ahí para tenerlo en cuenta. Digamos que en determinado caso podríamos decir, funciona así porque usted puede ver que ahí pues es un espacio que no se puede usar, pero recuerden, nos va a dañar los indicadores. En este caso, lo que se debería hacer es colocar una ausencia por hora, si es necesario, con la fecha, recordemos una vez más, la hora, desde qué hora va a empezar esa novedad, si fue que usted lo marcó por horas o por días, y al guardar, el sistema nos va a bloquear el espacio en gris, ¿listo? Y esto no nos afectará los indicadores de nuestras eh, citas. Eso entonces es todo para el día de hoy en cuanto a nuestro registro, lo que es el módulo de recurso humano, donde tuvimos la oportunidad de ver la creación de nuevos doctores o la creación de doctores en el sistema, toda la parte de asignación de horarios, el manejo de porcentajes de pago para los doctores y también todo lo que tiene que ver a la pestaña de novedades de horario, datos generales, cómo se crea, la posibilidad del registro de sus datos a nivel del doctor, la información de los horarios habituales o programación de novedades de horario, ya sean ausencias o presencias, y también muy importante para el manejo administrativo, si es el caso, el manejo y la configuración de porcentajes que se visualizarán en las planillas que el software genera de pago a los doctores. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.